Hola, ¿cómo estamos? Pues estamos viendo la historia de Inglaterra y a través de esto nos hemos dado cuenta cómo se van involucrando ciertos eventos. Hablábamos de la Guerra de los 100 años, de la Guerra de las Dos Rosas, de la peste y de toda esa aportación literaria que hace William Shakespeare. Y pues hemos ido viendo a través de estos videos las diferentes emociones que maneja él hasta el momento en que vamos a hablar ahora del Mercader de Venecia. Eh, yo les había hablado de darles la trilogía que fue la de Otelo, la de Hamlet, la de Marbeck, pero el Mercader de Venecia tiene algo que se ha ido conectando a través de la historia y actualizándose, porque como ya les había dicho, en la actualidad no hay festival, como el festival de Cervantes que está aquí en Guanajuato, que no venga una obra mínimo de William Shakespeare, porque es uno de los más importantes de la literatura inglesa. Y entonces ahora pues nos toca hablar del Mercader de Venecia porque está muy actual en las universidades de, del mundo. Se está introduciendo este tema en las facultades de leyes, ¿sí? Y se está haciendo analizar, pero con aspectos de todas de todos los artículos actuales. A los alumnos les hacen que hagan una descripción cómo podrían defender ese juicio que se lleva en el Mercader de Venecia. Sí, esa es la obra que están analizando en algunas facultades, en leyes, en los que hablan que aquí eh, William Shakespeare pues va a hablar de diferentes temas y que ellos están cuestionando en la actualidad, como la igualdad de género, los derechos a los extranjeros y los derechos de procesión. Esos puntos que se van a ir viendo aquí, esos temas, los están analizando en la actualidad y lo están poniendo como textos políticos que hacen que tenga ese uso en la actualidad como textos pedagógicos, y están analizando el Mercader de Venecia. Todo esto en derecho, en derechos humanos, con relación a la carrera de leyes. El Mercader de Venecia tiene ciertos aspectos que lo van analizando, que se hace muy interesante, porque no es nada más esa vinculación literaria que se le está dando, sino que aquí se está viendo cómo puede defenderse un asunto que se estipula en un papel, y los abogados tienen que tener esa maestría para para poderlo ir desarrollando. Los dukes ya lo habíamos explicado quiénes eran en Venecia. Eran esos representantes que tenían el poder de decidir cosas a la comunidad, ¿sí? Lo vamos a platicar más adelantito. Este, Aquí se va a ir viendo cómo todas estas actividades que van haciendo en la obra de William Shakespeare, El Mercader de Venecia va a ser una obra teatral escrita por William Shakespeare entre los años 1596 y 1598, se dice. Y se va a ir publicando hasta 1600, o sea, en el siglo XVI. Sus principales fuentes es la primera historia de cuatro días, en el segundo Pecorone, una colección de historias de Giovanni Florentino. Dicen que esta publicación, que fue hecha en 1600 por el dramaturgo William Shakespeare y el letrista, que también es William Shakespeare,
Todo esto va a estar manejado como un género de comedia, y pues los principales actores en la obra va a ser Shylock, Porcia, Marsanio, Antonio, Jessica, Graciano y el príncipe de Marruecos y Salarino. Y hay más para irlo platicando. ¿Cuál va a ser el tema principal de esta obra? El tema principal va a ser el mercader de Venecia. Va a estar, es la comparación de la apariencia con la realidad, ya que en la introducción de la obra muestra un ejemplo cuando Bassanio se presentó y sigue prestando dinero de Antonio para aparentar una mejor vida a un nivel más alto del que realmente tenía. Aquí se habla de un muchacho que quería casarse con una muchacha, pero no tenía el suficiente dinero, y entonces él quería conseguir un dinero para tener la apariencia de que él era rico y poderse casar, y así pues despreocuparse más adelante de las cuestiones económicas, como suelen hacer mucha gente que se casa siendo pobre y por medio de apariencias tratan de dar esa situación. Pues aquí eso es lo que se va a hacer. Aquí se va a hacer un contrato que va a dar El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia es una obra escrita e ilustre dramaturgo que aproximadamente, como ya les había dicho, que había sido en el siglo XVI, es una parte de una dicha narrativa y se hace alusión a un negocio jurídico de préstamo de dinero. Por eso estábamos diciendo las cosas de las facultades de derecho, porque aquí se va a defender, va a haber un juicio. Hoy por hoy conocido como como contrato mutuo, así se conoce a ese negociación, a ese trato que se hizo en esa obra. ¿Cómo es ¿Cómo vamos a ir viendo aquí cuál es el argumento de esta obra? Pues Bassanio es un veneciano que pertenece a la nobleza, pero es pobre, y le pide a su mejor amigo Antonio, un rico mercader, que le preste 3.000 ducados, que le permita enamorar a esa rica heredera Porcia, y Bassanio elige el tercero, que es el correcto, porque aquí se va a hacer como una especie de que tiene que escoger 3 cofres, uno de oro, uno de plata y uno de cobre, y esa era como una forma para los que estaban aspirando a casarse con esta rica heredera, y que él va a tener que ver eso. ¿Qué funcionamiento cumpliría el mercader? En el término del mercader se refiere a la persona que se dedica a realizar una tarea de tipo comercial o mercantil, dado que el mercader es un sinónimo de comercio, y esto significa que compra y vende productos, aunque no los produzca, es decir, se dedica al comercio, cierto tipo de mercadería. Aquí estamos viendo todo esto. Pero fíjense en que aquí hay esta situación que yo les quiero comentar. Aquí se va a hablar de muchas situaciones en los estudios actuales que se hacen de este juicio, porque él no va a poder pagar, se va a llevar a juicio. Se va a hablar en la actualidad de relación, como por ejemplo con el artículo 16 de los derechos que están todos involucrados para defender toda la integridad del ser humano, y que en el artículo 16 dice que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio o papeles y posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de las autoridades competentes, que puedan y modifiquen las causas legales de dicho procedimiento. O sea, ahora en esta época, si se hiciera toda esa defensa de ese juicio que va a ser el mercader contra la persona que le debe, aquí se podrían manejar muchos aspectos, porque en esta película se va a ver que está dedicado a muchos puntos, por ejemplo, el derecho a la integridad,
¿sí? Que esto se vino a hacer más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Se empezaron a ver todas esas situaciones en las que se tenía que poner cuidado en cuestiones legales, porque en esta película se va a ver cosas políticas, sociales, tanto de libertad, cosas judiciales y también en aspectos económicos. Sí, aquí vamos a ir viendo que es importante porque aquí lo que se va a tratar de defender, hay una novia del que se iba a casar, que ella se va a disfrazar de abogado y ella es la que va a llegar a defender, porque en aquella época la mujer no podía tener ese tipo de profesiones. Por eso son puntos que se pueden analizar en esta obra en la actualidad, y que ella se tiene que disfrazar de hombre para poder defenderlo. ¿Sí? Y lo hace basado en los contratos sin sangre, porque él va a tener que someterse cuando le prestan el dinero, de que si no lo paga va a tener que dar una parte de su cuerpo, de su carne, de su cuerpo, pero cercana al corazón. Y ella la única forma en que lo puede defender es haciendo ese contrato que sin sangre, porque la sangre no va incluida en el contrato. Entonces yo los invito a que vean la obra, está muy interesante, y más si lo vinculamos con todos estos aspectos legales. Aquí lo que se trata es de que, aparte de que estamos aprendiendo, pues veamos, y esto me recuerda a un cuento donde una persona iba y un mendigo va y agarra un bolillo y no tiene dinero, y agarra el aroma de los tacos, del sabor, y se lo come, y entonces el que está vendiendo los tacos le cobra, le dice que le tiene que pagar porque agarró los aromas de su carne. Y en eso iba pasando pues el ermitaño, el de la baraja, el de las cartas, y entonces el mendigo le dice que lo defienda, y entonces él va y le cuenta cómo fue la situación, y entonces el mendigo tira un peso y le dice que ya está pagado. El del taquero quiere agarrar el peso y le dice no, ya está pagado. Dice, ¿por qué? Porque tú le dices el aroma de tu carne y yo te pago con el sonido de la moneda. Entonces, para que se vea, vayan dando cuenta cómo una persona que sabe leyes puede fácilmente defender una causa si se sabe debidamente todas esas leyes que hacen. ¿Y por qué estaban todos esos judíos en Venecia? Porque acuérdense que acabamos de hablar de la peste, y en la peste hubo una persecución a todos esos judíos, y en Venecia les dan asilo. Y entonces por eso se encuentran todos esos judíos prestamistas, agiotistas, prestando dinero y todo, porque ellos fueron acogidos en las tierras de Venecia. Pues esto ha sido todo por hoy, espero que los motive para que la vean. En especial a mí me gusta mucho, pero aquí nosotros vamos, acuérdense que estamos viendo historia de Inglaterra. Pásenla bien.